Estoy desarrollando, hermanos, los mensajes o estos mensajes que tienen que ver con esa declaración que ya nos es familiar. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. El libro de Hebreos, particularmente el capítulo 11, nos brinda nombres, condiciones y situaciones donde estos desarrollaron fe y Dios honró la fe de ellos y puso esta galería en la Biblia, en su palabra, para que cada uno de nosotros podamos admirarlos. Y no solamente admirarlos, sino aprender de ellos y poder decir, Señor, ¿cómo es mi fe? Y podríamos también buscar alguna comparación. Me imagino que ninguno de nosotros podríamos decir, yo tengo la fe de Abel. Yo tengo la fe de Enoc. Yo tengo la fe de Noé. Porque las descripciones que la Biblia nos da relacionado a la fe de estos, nosotros nos quedamos cortos. Sin embargo, nuestra propia condición y realidad no es igual a la de ellos, es personal, es particular. Y en esa particularidad podemos mostrarnos delante del Señor como hombres y mujeres de fe. Condiciones para mostrar fe, las tenemos a la orden del día, están frente a nosotros. Desafíos que hay. Y nosotros llegamos ante la presencia del Señor y decimos, Señor, sé que esto es muy difícil humanamente. Sé que esto o con esto yo no puedo, mas tengo fe, mas tengo confianza de que me vas a ayudar a pasar por esta situación, por este estado. Y sé que lo harás porque en ti confío y en ti espero. Cada uno de nosotros tiene fe y desarrolla fe. Y recuerde entonces las palabras de Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que mi mensaje a esta hora está siendo dirigido a los de fe. ¿Dónde están los de fe? Nosotros somos los de fe y entonces agradamos a Dios. Porque de esa manera es como podemos agradarle mediante la fe. Y quiero hoy referirles sobre la fe de Noé. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, note ese énfasis, fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Todavía siento que mi corazón palpita de una manera acelerada, pensando en el mensaje anterior en el que les referí con relación al testimonio sobre Enoc. ¿Qué es lo que me hace verme de esa manera? Es esa oración adjudicada a Enoc. Caminó con Dios, anduvo con Dios y Dios se lo llevó. Anduvo con Dios y Dios se lo llevó. En ese mundo, en ese ámbito en el que él se movió, era un ámbito que ya el capítulo 6 de Génesis nos va dando más revelación de cómo era la condición del mundo de ese tiempo.
pero este fue alguien que puso su fe y su esperanza y confianza en Dios, reservó su vida para Dios, conservó su vida para Dios. No lo movió el momento, la conducta de otros, sino que se enfocó en Dios, y algo sobrenatural y maravilloso nos dice la Biblia en relación a él. Por haber caminado con Dios, este desapareció porque le llevó Dios. Ese tiene que ser el reto para cada uno de nosotros en nuestra vida cristiana. Podríamos preguntarnos a esta hora, ¿cómo está nuestro andar con Dios? ¿Cómo es nuestro andar con Dios? ¿Qué le distingue a usted del andar de los que le rodean o de los cercanos? ¿Qué muestras está dando usted de que camina con Dios? Eso es muy valioso y muy importante que lo reflexionemos. Porque si usted tiene la certeza de caminar al lado de Dios, entonces nada debe de interrumpir eso. Nada debe de seducirle a hacer algo que sea diferente a esta acción que hoy celebra, como es el de andar o de caminar con Dios. Nada pierde el que camina con Dios, por el contrario, todo es ganancia, todo es ganancia. No podemos estar añorando las lentejas del mundo, porque el mundo pasa y sus cosas. Lo que va a permanecer eternamente y para siempre es el eterno. Y el eterno está sentado en su trono alto y sublime. Y el eterno está con nosotros. Y el eterno nos conduce por caminos que sean o son gratos a sus ojos. Por eso es que vale la pena que nos instemos unos a otros diciéndonos: hermano, persevere, hermano, no se detenga, hermano, siga luchando, hermano, eso que está sucediendo es leve en comparación de lo que Dios tiene reservado para usted en gloria. Esta es una leve condición o situación por la que podemos o se puede estar pasando. No se compara con lo que nos tiene reservado el Señor en el día del Señor, en el día en que pasemos a su presencia o que Él aparezca para subirnos al lugar que fue a preparar para cada uno de nosotros. El contexto de este hombre de fe se encuentra en Génesis capítulo 6, versículos 5, 7 y 8, y me permito darle lectura. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Vamos a hacer entonces esta distinción de Noé ante el resto del mundo. Aquí el texto nos dice que la raza humana de ese momento se había perdido, estaba en prácticas muy distantes a las deseadas o esperadas por el Señor. En pocas palabras, se reduce a maldad. El hacer de ellos era constantemente el mal. ¿Cuántos inventos
celebraban en torno al desarrollo del mal. Y cada cosa que estos practicaban, a las que estos eran seducidos, lo que lograban era distanciarle de Dios mismo. Y cuando Dios ve que el hombre determina actuar conforme a sus pasiones y a sus deseos, es lo que hace, por decirlo en términos eminentemente humanos, es apartarse. Como quien dice, esto es lo que usted gusta, dele. Esto es lo que usted desea, dele. Y entonces él se aparta. Pero note que hay una tristeza en su corazón, porque en ningún momento Dios creó al hombre para el mal. Dios no creó al hombre para el mal. Dios lo creó para alabanza de su gloria. Pero el hombre determinó otro camino. El hombre lo que dispuso fue no tomar en cuenta, no considerar a Dios, y se condujo en un camino distante de lo que Dios esperaba. Y note que el texto bíblico dice que cometieron toda clase de mal. Toda clase de mal. Y dijo Dios, me arrepiento de haber hecho al hombre y voy a raerlo, lo voy a quitar de la faz de la tierra. Pero allí, hermanos, en esa decisión muy soberana, hay una distinción. Y esa distinción la está representando uno solo, solamente uno, en medio de ese mar de maldad, en medio de esa raza humana pervertida. Y este fue Noé, que fue visto y hallado justo delante del Señor. Entonces, hermanos, es posible amar a Dios en medio de lo que nos rodea, que se define como maldad. Es posible ser un adorador de Dios en medio de esa situación licenciosa en la que el hombre permanece. En el presente nos damos cuenta de novedades que aparecen día a día. Los inventores están a la orden del día y dice que se complacen de ese invento, se deleitan de ese invento, y posiblemente ellos no lo practiquen porque no están de acuerdo con eso, el resultado de ese invento. Pero sí, el hombre ha abrazado ese invento y no importa si contiene algunos contenidos que le distancien del Señor, porque hay una misión, hay una meta en el hombre, y es: vive tu vida, vive tu vida, vive tu vida, vive tu vida. Y todo lo que sus ojos vean es como algo atractivo y algo para hacer lo propio. Entonces Dios vio en medio de esa situación distante a un hombre llamado Noé. Dice que le agradó. Hay toda una población, vamos a ponerlo así, que no agradó a Dios. Uno solo agradó a Dios. Y ese que agradó a Dios fue Noé. Y ese que agrada a Dios en este tiempo, en este presente, es usted. Ahí en ese lugar donde reside, ahí en ese lugar donde trabaja, ahí donde usted está, que tiene que resistir a esas festividades que programan, que celebran, que dedican a tal o cual cosa. Usted se mantiene de una manera firme, pensando en no agradarse a usted mismo, sino agradar a aquel que lo constituyó en su Hijo. Ya no una criatura, las criaturas son otros, los hijos de Dios estamos aquí representados, porque Él nos constituyó en sus hijos, y como hijos de Dios hacemos la diferencia en este mundo en el que vivimos. ¿Hacemos la diferencia? En este mundo en el que vivimos.
Pero Noé halló gracia delante de Dios. Dios fue quien lo vio bueno, lo vio justo, lo vio diferente. Esa mirada de Dios es muy importante para esta hora. ¿Cómo nos ve Dios a cada uno de nosotros en este momento? ¿Cómo nos ve Dios? Es muy importante que entendamos cuál es nuestro estado, nuestra condición y cómo Dios nos ve. Esto equivale a si Él lo aprueba, lo desaprueba o está esperando que nosotros le digamos: Señor, ayúdame porque no quiero ceder, ayúdame porque no quiero proceder a eso, ayúdame, yo quiero guardar mi testimonio, yo quiero guardar mi vida, yo quiero guardar mi fidelidad para contigo, Señor. Porque no hay, hermanos, cosa más extraordinaria en la vida de cualquier persona: caminar al lado de su Dios, contar con la ayuda de su Dios y llamarlo de una manera tan tierna y tan posesiva: Padre nuestro, mi Padre, mi Dios, mi Señor. Y si eso es una realidad en nosotros, estemos seguros que Él nos va a ayudar en cualquiera que sea nuestra condición. Y le da a él una noticia: voy a destruir a todos estos, pero tú estás librado de esa destrucción que va a venir. Y le invita a hacer un medio de seguridad y de protección, lo que todos conocemos como el arca de Noé. ¿Ha leído sobre el arca de Noé? ¿Ha escuchado sobre el arca de Noé? ¿Cuánto tiempo llevó este hombre construyendo esa arca? ¿Se acuerda cuánto tiempo? 120 años para construir esa arca, hermano. Era un loco. La gente lo consideró así. Y la pregunta: ¿y por qué estás haciendo esto? Ya puso las bases y ellos están sorprendidos. Entonces viene y les da la razón. Dios va a enviar un diluvio. Va a llover torrencialmente y por días. Primer error de él. Primer motivo para burlarse, primer motivo para no acompañarle en esa misión. No habían conocido lluvia, jamás había llovido. El rocío era nada más lo que ellos experimentaban, pero gotas de agua cayendo, eso jamás lo habían visto, mucho menos un diluvio. Eso es lo más absurdo que hemos escuchado, podían decirle. Pero él sabía quién le había ordenado construir esa arca. Las dimensiones de esta Dios se las dio. Al pie de la letra él siguió trabajando, pero él no fue acompañado. Y aquí yo festejo y sé que es la oración de los padres, que los hijos estén involucrados en el hacer para Dios. Porque cuando venga el día del Señor, lo que deseamos, así como sucedió con Noé, que él y su familia entraron al arca y no se anegaron en esa agua torrencial y permanente que Dios envió. Nuestro deseo es que si el Señor viene hoy, que nos vayamos como familia, que lo recibamos en el aire como familia, esposos, cónyuges, padres, hijos. Será un momento extraordinario y yo sé que oramos por eso. ¿Cuántos oramos porque así sea con nuestros hijos? Que nuestra descendencia nos entienda por qué estamos reunidos. Que nuestra descendencia nos entienda por qué servimos a Dios. Que nuestra descendencia nos entienda por qué acudimos a la oración. Que nuestra descendencia entienda por qué es que buscamos espacios para doblar nuestras rodillas, para tener lecturas de su palabra y para estar congregados. Que ellos lo entiendan. Es la manera de estar
estar seguros y protegidos para el día del Señor. Fuera del Señor estaremos desprotegidos. Viviendo nuestra vida particular estaremos desprotegidos. Volviendo a los caminos de antes estaremos desprotegidos. Usted y yo sabemos que lo que hemos dejado no tiene el valor de lo que hemos recibido. Lo que hemos dejado es perecedero y lo que hemos recibido es eterno, es eterno, es eterno. La dádiva de Dios, el gozo de Dios, el perdón de nuestros pecados. Ninguno creyó de su advertencia. Ninguno asumió como verídico, como una verdad, lo que éste estaba diciendo. En medio de todo eso, él guardó su integridad. Textualmente dice la Biblia, Noé, varón justo, era perfecto en su conducta. ¿Cómo pudo haber sido así en medio de una humanidad envuelta en maldad? ¿Cómo pudo? ¿Cómo resistió esa presión? ¿Qué le hizo no darle el valor que los demás le estaban dando a las cosas que celebraban? ¿Cómo pudo? Creo que debemos de preguntarnos a esta hora, ¿cómo pudo haber resistido, soportado todo? Número uno, pudo porque tuvo fe. Puso su fe en Dios. Hizo obedientemente lo que Dios le dijo que hiciera, independientemente de la opinión o comentario de los demás. Eso lo hizo estar de pie. Y cuando el hombre se dispone a agradar a Dios, a servir a Dios, quiero decirle en el nombre del Señor, va a tener la seguridad de que Dios estará con él. Dios va a estar con él. Dios está con usted. Cuando usted dice a Dios mundo que hasta ayer estuve en ti, donde el pecado destruía mi vivir, yo siento gozo desde que me bauticé y de volver a pecar mejor morir. Cuando determinamos ser para Dios, Dios desciende. Y Dios dice, cuenta conmigo en medio de esta realidad o condición en la que el mundo vive. Hay un señalamiento de destrucción. Apenas la historia y momentos que nosotros mismos hemos presenciado nos anuncian cosas peores y graves que Dios tiene en su sola potestad sobre este mundo que día a día se aparta de Dios. ¿Sabe que la iglesia ha tenido que resistir y soportar los embates del mundo? Todos venimos, la mayoría de los que aquí estamos, venimos de una condición donde estábamos sin Dios. Nuestra familia no sabía de Dios, oía de Dios, lo mencionaba, pero no había desarrollado la conciencia de quién es Dios y qué somos o qué éramos delante de Él cada uno de nosotros. Gracias sean dadas al Señor. Nos encontramos con la palabra, nos encontramos con hombres de fe que nos enseñaron sobre la Biblia, que nos enseñaron sobre Dios y nos dijeron, ame a Dios, sirva a Dios, siga a Dios, dedíquese a Dios, encomiende a Dios las cosas y todo va a ser diferente. Y lo hemos venido experimentando a través del tiempo. Lo mejor que nos ha sucedido es que Dios esté con nosotros. Lo mejor que nos ha sucedido es que Dios participe, por decirlo de esta manera, en todo lo que nosotros somos o representamos. Y quiero decir en el nombre del Señor, tenemos Dios para largo, hermano. Tenemos Dios para largo. Todo va a pasar, pero Dios permanece para siempre. Todo va a pasar, pero Dios permanece para siempre. Tenemos un Dios para largo. Y a esta hora, Él examina su corazón y mi corazón. ¿Cuál es la lectura que Dios
tiene de usted. Piense por un momento. ¿Cuál es la lectura que Dios tiene de usted a esta hora? Esa lectura es la que hace que Dios sea enaltecido, porque en medio de la corrupción y en medio de la maldad, que usted esté aquí en esta casa de adoración y de alabanza para el Señor, eso festeja y alegra el corazón de Dios. A esta hora usted alegra el corazón de Dios, porque usted está buscando de su gracia, más de Él, y si esa es la condición, Dios se regocija y Dios nos bendice. Dice que lo vio justo, dice que lo vio recto, dice que lo vio perfecto. Son términos no absolutos, porque ninguno es perfecto. Pero desde la perspectiva evangélica, usted es perfecto. San Pablo dice, no somos perfectos, pero en otra parte dice, nosotros los que somos perfectos. Hay una distinción en usted. Conseguir al Señor. Aquellas cosas que ya usted no practica, por agradar y por honrar a Dios, lo hace perfecto. Ya no está usted haciendo aquello común, aquello que engalana las tinieblas y el reino de Satanás, sino que usted hoy está en otra condición, en otro estado. Y ese estado es lo que exalta el nombre del Señor y clasificamos en nosotros los que somos perfectos. ¿No le gustó eso? ¿No? ¿O no lo agarra? ¿Verdad? No, pastor, yo no soy perfecto. El absoluto aún no. Pero en la distinción o en la diferencia de hacia dónde se dirigía antes de conocer a Cristo y hacia dónde se dirige hoy, ahí hay una distinción que nos hace vernos perfectos, cabales delante del Señor. Pero debemos de esforzarnos. Cada tentación es una oportunidad para demostrar que es más o que es poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Toda tentación podemos llevarla bajo la planta de nuestros pies y decir, no cedo a la tentación porque Dios está conmigo. No cedo a la tentación porque Dios me ama y yo amo a Dios. Eso es lo que nos hace ver como de fe, como justos y como perfectos en el nombre del Señor. Reitero, era perfecto, no con perfección de impecabilidad, sino con perfección de sinceridad y rectitud. De sinceridad y rectitud. Dos palabras, dos elementos que lo hacían ver delante de Dios diferente a los demás. Los demás podían ver que no hacía lo que ellos hacían. ¿Cómo lo podían catalogar? No como rectitud, palabra que no acepta el mundo. No como alguien ajeno al pecado, el mundo no acepta eso. Pero usted sabe que al haber renunciado o renunciar a los hábitos y costumbres de antes, le hace a usted una persona diferente al resto. Y esa diferencia celebra el reino de Dios sobre cada uno de nosotros. Y hay otra palabra, otra oración que me gusta, caminó con Dios. Noé caminó con Dios, hermano. Quizás nos estemos preguntando, ¿y eso de caminar con Dios cómo es? Caminó con Dios. Hagamos la diferencia. Caminar con Dios y caminar con el chamuco. Yo no sé dónde le fue mejor a usted, caminando con el chamuco o caminando con Dios. ¿Nos ha ido mejor caminando con Dios, hermano?
Ah, sé que está pensando en dinero. No, antes tenía, hoy desde que conozco al Señor soy más pobre que antes. Es que, hermano, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee, porque todo esto es pasajero. Lo eterno, lo eterno, lo eterno nos espera en lo más alto, en lo que podemos tener una idea por la palabra. Y vendrá el día precisamente en que Él, por caminar a su lado y por obedecer, hará de nosotros algo diferente aún aquí en el mundo en el que vivimos. Volvamos al punto. Trabajando. Ya usted puede ver a esa composición. ¿Cuántos eran los que formaban la familia? ¿Cuántos? La familia no ve cuántos eran. ¿Cuántos? 8. Eran 8. Él, la esposa, los 3 hijos y las nueras. Hasta las nueras lograron mismo. O sea, fue un trabajo, hermanos, de 8 locos. Ya vas con lo mismo. Se levantó temprano y le preguntó a sus hijos, ¿no han visto mi Biblia? Ya aburrimos con lo mismo. Mira, si te interesara, supieras dónde la dejaste. ¿Y para dónde vas? Voy para el templo. ¿No te aburre? Si eso es aburrido. Peor el que habla, aburre a la gente. Yo me siento totalmente desubicado. Sí. No importaba. Vieja, perdón el término que usé, era para la esposa, ¿verdad? Vieja, tráeme agua que estoy cansada. Quizá esa era la responsabilidad de ella. Vieja, tal cosa. Mira, fulano, me hacen falta unos clavos. Bueno, no fue con clavos, pero para ponerlo así. Nadie, ninguno de los demás de esa composición vecina colaboró con él, pero él insistió por fe. Él perseveró por fe. Él puso una y otra tabla, madera, una sobre otra, por fe. Y cuando ya Dios vio que está culminado el trabajo, el proyecto, empezó la lluvia. La tomaron a bien. ¡Wow! Nunca habíamos visto esto. Nunca habíamos visto esto. Fue arreciando. Ya esto asusta. Pero el asunto es que un día, una semana, un mes, año. No, esto ya es para pensar. Y cuando el nivel del agua iba subiendo, vino Dios, se aseguró que los 8 estuvieran dentro, los animales que había ordenado también por pareja, y cerró la puerta. No la cerró Noé, la cerró Dios por fuera. Puso el candado o se llevó la llave, de tal manera que por dentro no se podía abrir la puerta. Y ahí está, según algunos, el clamor: ¡ábrenos la puerta! Yo creo que bien pudo haber intentado él, pero él no tenía cómo abrir la puerta. Fue Dios quien cerró la puerta. Fue Dios el que le tomó la palabra a todos estos. No querían nada con él. Querían vivir su vida, hacer lo que les placiera. Pero hoy la situación
está difícil y no hay escapatoria, no hay salida. Y ya el arca empieza a flotar. Solo use la imaginación. ¿Cuántos empezaron a ser anegados, sin fuerza, para poder mantenerse de pie o nadando, como se dice? Ahora, cuando hablamos de esto, tenemos, hermanos, que entender hoy nosotros que no ha sido fácil la fe cristiana. Nuestros padres de la fe no les fue fácil. Tuvieron que pasar por adversidades, por situaciones muy, muy difíciles. Pero ahora ellos están formando parte de esta galería de héroes de la fe. ¿Sabe por qué? El último versículo, las últimas palabras, de Hebreos 11 nos dan la pauta. Note, parafraseando, Dios no los ha recompensado a ellos todavía. Y yo me pongo a pensar, Señor, no ha recompensado a Noé, no ha recompensado a Abraham, no ha recompensado a Daniel, no ha recompensado a Pablo, no lo ha recompensado todavía. ¿Sabe por qué? Porque faltamos nosotros. Lea las últimas palabras. No los ha recompensado porque usted y yo no hemos llegado todavía. Cuando ya el Señor nos levante a todos, viene el día de la recompensa. Todos seremos recompensados. Lo primero es sacarnos de ese sufrir y de esa condición que viene sobre el mundo. Esa tribulación, esa angustia que viene sobre el mundo entero. Suficiente. Sin embargo, en su clasificación hay gestos, hay acciones que cada uno de nosotros celebramos o celebraron, que amerita una distinción particular o personal que el Señor pondrá en cada uno de nosotros como recompensa. Valió la pena la fe de Noé. Bendijo a su familia y su familia se salvó. Las aguas no pudieron anegarlos a ellos. Dios los protegió y Dios los guardó. La enseñanza del Evangelio para nosotros hoy. El Señor Jesús comparó los días de Noé con el tiempo presente. Él dice o dijo, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. La puerta todavía está abierta, pero un día la puerta se va a cerrar. La puerta se cierra de dos maneras. Cuando la persona es llamada a su presencia, se cerró la puerta. Y cuando Él venga por su iglesia, se cerró la puerta. Y ya nadie más podrá ingresar. Ya no hay ocasión u oportunidad. El apóstol Pedro dijo, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La fe de Noé es un ejemplo para que nosotros le digamos, Señor, danos esta fe en el tiempo que vivimos. Los días que vivimos se asemejan a los días
de Noé. Y no vamos a estar enumerando, señalando, pero podemos entender que no es tan fácil lo que el mundo hace y en lo que vive delante del Señor. Que Dios aumente nuestra fe y nos ayude a perseverar y nos ayuda a modelar lo que es la fe cristiana, lo que es servir a Dios, lo que es amar al Señor. Oremos. Padre, gracias por esta galería de hombres de fe. Ahora hemos visto a Noé viviendo en un ámbito extremo de maldad, como dice tu palabra. Y solo tú pudiste haberle ayudado a sostenerse. Sí, él determinó ser diferente. Y al haber determinado ser diferente, tú estuviste con él, lo guardaste y lo guardaste con su familia. Él anunció lo que vendría, mas no creyeron. ¿Cuántos hombres y mujeres en el pasado anunciaron este mensaje? Y los que oyeron, tantos no creyeron. Que este día, los que estamos aquí en este santuario, podamos decir: Señor, gracias porque nos tienes protegidos en ti. Tú eres nuestra arca de salvación y de preservación. Ayúdanos y guárdanos para mantenernos en el espacio y en la condición en la que tú quieres que nos encontremos. Si alguno de nosotros ha cometido pecado, te pedimos perdón por nuestros pecados. Y mientras no pasemos a tu presencia, ayúdanos y guárdanos y ayúdanos a ser anunciantes de esta verdad, advirtiendo sobre esto que viene sobre el mundo. Te pedimos, Señor, que alcances a los nuestros que no son salvos, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Señor, mira a los hijos que han dejado de caminar por este camino. Vuélvelos a ti, Señor. Escucha la oración de los padres, escucha la oración de las madres, escucha la oración y salva nuestra casa en el nombre de Jesús. Ayúdanos a vivir de manera diligente, de manera que nos podamos garantizar de que estamos caminando contigo y que al final estaremos contigo. Muchas gracias por haber estado siguiéndonos en las diferentes plataformas digitales donde transmitimos. Ha sido un precioso momento el servicio que hemos celebrado delante del Señor, edificando la vida de cada uno de nosotros. Y este es un momento muy importante. Deseo invitarles a que abran su corazón y reciban al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Si está de acuerdo con hacerlo, repita esta oración después de mí. Señor, te entrego mi vida a esta hora. Reconozco que soy pecador y que solamente en ti encontraré el perdón. Lávame con tu sangre en este mismo momento y conforme a tu palabra, escríbeme en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Es importante que busque una iglesia donde congregarse para poder crecer en su vida espiritual. Desde luego, les ofrezco la iglesia que yo presido, Templo Cristiano de las Asambleas de Dios. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.